Yo debo admitir que te he puteado bastante. Hay autopistas que tienen huellones, hay autopistas que no están quizás bien señalizadas algunas. Quiero entender por qué no hay rutas dignas. ¿Por qué no se puede llegar a Ezeiza con medio de transporte público? ¿Cómo se hace para bajar el precio de los autos? Mientras que ustedes fueron gobierno, ¿pensaron en sacar los impuestos? Y en Argentina estamos acostumbrados a muchas obras que se hacen y quedan ahí muertas 3, 4, 5 años. Y le cagaste la vida al de la estación de servicio, al que tiene esto, aquello, el otro. Lo que nos dio el Metrobús la 9 de julio es mucha autoridad. Che, tenemos resuelta la autopista, la ruta 3, la 5, la 7, la 34, la 33, la 40 impecable. Tenemos todos los trenes de la metropolitana resueltos, tenemos trenes de carga. Empecemos a charlar desde el tren a Ezeiza. Una de mis mayores frustraciones en mi paso por, especialmente en la ciudad, es no haber podido lograr un cambio cultural respecto a la... Muy bienvenidos, señoras y señores, a un nuevo episodio, una nueva entrevista de la gente que ha hecho, que hace, que toma decisiones fuertes en la industria, que está vinculado con lo que tiene que ver con los autos, que ha tomado decisiones sobre cómo nos movemos también, porque hoy nos visita Guillermo Dietrich. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Lucas? Guido, Nico, ¿cómo andan? Bueno, un placer estar acá. Bueno, te pido que te acerques un poquito más el micrófono, así, o acércate el mic más. nomás. Ahí, acá, a ver. Ahí va, mira, Bien. te lo acerco yo, ahí. Se puede mover el micrófono. Sí, Me claro. movía yo y no el micrófono, ¿no? Así que Ahí va. arranqué mal. No, tranqui, está perfecto, está perfecto. Bueno, muchas gracias primero por acercarte acá hasta Barracas, por hacerte un tiempo en tu agenda que debe ser bastante ajetreada, alborotada. Mucho menos que antes, ¿eh? Ajá. Sí, mucho menos que antes. Y es parte de lo que cuido en este momento de mi vida, de poder... Una de las... Hay un libro bueno que se llama Los 5 tipos de salud, The 5 Types of Health, que leí este año. Y el primero, es cuánta capacidad tenés para manejar tu agenda y tu tiempo. Ok. Digamos, cuán dueño sos. Y De tu tiempo. de tu tiempo. Cuando mis 10 años de gobierno, y te diría que mis 20, 30 años anteriores en la actividad privada, en el mundo Dietrich, y en todas las cosas que hice antes, casi no disponía de mi tiempo. En la política, en la función pública es imposible, aunque quieras, porque aparte es infinito. Hoy, si bien sigo haciendo cosas de la política, volví a la actividad privada. Una cosa que priorizo es tener libertad para el manejo de mi tiempo. Uh-huh. Muy bien. ¿Qué estás haciendo hoy en día? Ahora estoy acá en este Muy bien, sí, hablando de manejo de tiempo. Pero nada, sigo trabajando en política. Digamos, me parece que la política es la forma en que cambias las cosas. Uh-huh. No estoy en la función pública, no tengo deseo de estar en la función pública. Estoy como director en la empresa Dietrich y más involucrado en proyectos nuevos que estamos trabajando. Digamos, estamos viendo mucho el tema y yo muy involucrado en el tema de las nuevas tecnologías. Por ahí seguramente vamos a hablar de eso, de cómo va a cambiar profundamente la forma en que nos movemos en los próximos años y cómo esto va a impactar también la cadena de valor y el sector automotriz. Y después, por otro lado, más tiempo para mi familia, más tiempo para mis deportes. Soy apasionado de los deportes. Me focalicé, me gusta mucho hacer surf, me gusta mucho esquiar en la nieve y me gusta mucho jugar al golf. Y para hacer esas cosas tenés que estar bien físicamente, así que gimnasio, entrenamiento, y es algo que no le pude dedicar tiempo durante mucho tiempo de mi vida, entonces parte de lo que busco es poder tener esos espacios. Bien, ahora vamos a abrir el juego a la mesa, pero lo que me interesa es que cuánto tiempo uno pierde a veces en el auto, ¿no? Y en el tráfico. Y vos estuviste, vendiendo autos y un poco tratando de organizar el tránsito en Ciudad de Buenos Aires o cómo nos movemos a nivel nacional cuando fuiste ministro de Transporte. ¿Qué reflexión te hace para Guillermo que acaba de leer este libro, ¿no? Porque me imagino que lo ves de otra manera ya. Mira, primero vine en auto recién acá y parte del trayecto, que por suerte uno ya no piensa más, porque te lo trae Waze, o en este caso me trajo Google Maps, el de Apple me trajo. Vine por Irala. Irala es donde se hizo la primera ciclovía de esas, no sé cuántas cuadras, pero 10 cuadras, digamos, 1 kilómetro, que después terminó siendo más de 350 kilómetros. Así que hacía mucho tiempo que no la veía Irala. De hecho, me crucé con un ciclista y saqué una foto ahí a la ciclovía para mandarle al equipo, porque fue como la prueba piloto de este tipo de ciclovías vamos a hacer.
Así que esa pequeña reflexión, vos dijiste que perdemos, digamos, a ver, lo que hicimos nosotros en la ciudad es plantear una agenda totalmente nueva, que entre comillas iba contra el auto, digamos, no era... Desalentar el uso del auto, Sí, ¿no? por eso, No es- digo, entre comillas, iba contra el auto y Claro. por eso muchos dijeron que yo estaba peleado con mi familia. Digamos, antes de entrar, cuando me nombran, un montón de políticos, entre ellos algunos que después generé muy linda relación, decían que el mayor vendedor de autos, que no es así, pero bueno, somos uno de los grandes vendedores de autos Argentina, venía a manejar el tránsito, que era como que Macri se entregó al auto, ¿no? Sí. A los, no sé, al año decían que me había peleado con mi familia, porque venía, que estaba totalmente loco, con esta mirada de que no era una mirada mía, era una mirada del gobierno de la ciudad, que yo la llevé adelante, una mirada de Mauricio, de Horacio, Marcos Peñas, de quienes lideraban, paralelamente con el boom de las ciclovías, los metrobuses y las peatonalizaciones, te diría que fueron los tres grandes ejes, que básicamente era cambiar la lógica de la movilidad, entendiendo que el crecimiento de la cantidad de autos en las ciudades genera inevitablemente congestión. La congestión es algo que sufre el que elige usar el auto, pero es algo que puede elegir no sufrirlo el que quiere moverse en otros medios de transporte. Bicicleta, colectivo. Y el Metrobús, ¿cuál es la lógica del Metrobús? Che, si vos elegís el colectivo, yo te premio en que te evito la congestión. No en un 100%, pero en un porcentaje creciente de tu viaje. Y la movilidad peatonal, que es súper importante en las distancias cortas, que eso también es mejores veredas, todo el microcentro, la transformación. Y que fue una transformación súper profunda que nunca se había planteado. La mirada era que esto se resuelve haciendo un túnel en el 9 de julio, se resuelve haciendo más autopistas. Sí. Ya, una vez por semana alguien por alguna razón o me manda un audio o hablando me dice, che, ¿cómo hacemos para que en la Panamericana no haya tanto tráfico? Hay que hacer un doble coso, hay que restringir, hay que hacer patente impar, par. Es inevitable. Esto en los accesos a las ciudades pasa. Hay que hacer un tren, sí, hay que tener un mejor tren, pero tampoco eso, digamos, la ciudad que tiene un gran tren tampoco te lo resuelve. Lo que vos tenés que dar, sí, alternativas a la gente que pueda moverse evitando la congestión. Dicho esto, también, ustedes están en el mundo del auto. Mucha gente que escucha va a decir, este está loco, pero Buenos Aires no es una ciudad súper congestionada. No. Viajás a San Pablo, a México y están explotadas. Bogotá no te podés mover Bogotá. directamente. Pero mismo hoy en Miami tenés congestión en todo momento, cuando querés hacer distancias relativamente más importantes. Buenos Aires, sin piquetes, un gran avance del gobierno nacional, el gobierno de la ciudad este último año. En general es una ciudad que fluye bastante bien, que tenés distintas alternativas, que lógicamente algo de tráfico hay, es inevitable, y que obviamente con los Waze y todo eso también ha perfeccionado mucho cómo te mueves. Yo debo admitir que te he puteado bastante con Ahora mea me tenés culpa. acá- me tenés acá cara a cara. No, Puteame, a ver pero ahora ahora. viene el Puteame, pero. sos No, malo. ahora viene el pero. Sos macho. No, soy muy cobarde. Y después debo reconocer que con el Metrobús, que yo siempre me voy para zona norte, trabajábamos acá y siempre agarraba la 9 de julio. Y lo que fueron las obras fueron un dolor de cabeza total. Y hoy realmente lo veo, agarro cuando vengo para acá, que bajo en la 9 de julio de la Ilia, y la verdad digo, loco, esto es una genialidad. Quizás hoy las damos por sentada, incluso ya se expandió a otras partes de la ciudad. Y nada, quiero saber, y realmente siempre te quise preguntar, ¿a quién se le ocurrió esto? ¿Cómo fue el momento que fuiste y se lo planteaste a alguien y dijiste, che, tengo esta idea? Y esa persona te dijo, vos querés modificar y parar la avenida más significativa del país. Así que nada, quería saber un poquito más de la cocina, del proceso. Entiendo que también te apuraron un poquito. Así que nada, me gustaría que nos cuentes eso. Mira, lamentablemente yo no soy creador de nada. Soy un buen implementador. No es poco. Y sí capacidad de entender ciertas dinámicas para poder decidir por dónde hay que implementar, qué se puede, qué no se puede. Presentamos, no sé si saben, el libro de los 60 años de Dietrich, que lo iba a traer y me olvidé, perdón, para mostrarlo. Pero bueno, imaginen que tengo acá un libro que dice 60 años, 60 años de Dietrich, tiene una bajada que tampoco me la acuerdo. Ahora me fijo la bajada, cómo se llama. Lo pueden comprar en Mercado Libre. Y mi hermana trabajó mucho en ese proyecto, digamos, empezamos juntos, después lo siguió más ella.
y, y nos entregaban los libros el día del evento de presentación, ¿no? Entonces yo la llamo el sábado, le digo, Luli, ¿cuánto están los libros? El martes. Bueno, ¿y qué pasa si no están? No, bueno, van a estar. No, bueno, pero asumamos que no estén. Digamos, ¿qué podemos hacer ahora? Digamos, a mí, en general, el mundo de los negocios y especialmente la política me llevaron a ver qué es todo lo que puede salir mal. El peor de los El escenarios. peor de los escenarios siempre. Y tener un plan de acción con eso. No es que soy optimista, pero... Y cuando vos implementás estas cosas en la política pública, donde cualquier transformación profunda que hagas, inevitablemente te van a putear casi todos, porque el que apoya no habla y no tiene voz, por lo tanto Guido va a putear, y si puede va a ser en un medio, va a decir, estos idiotas están haciendo esto, están rompiendo la 9 de julio, en las redes sociales. Vos lo que tenés que medir es las cosas que pueden salir mal, cuánto costo pueden tener, y eventualmente si frente a eso, que las cosas que salgan mal, las oposiciones, cuánta fuerza tenés para combatirlas, y tener una estrategia clara para eso. Digamos, nosotros en el Metrobús de la 9 de julio teníamos distintos públicos, los taxistas que iban a putear, los colectiveros que le cambiaban la cosa, los comerciantes, porque entre otras cosas sacabas la parada, entonces el kiosco, Claro. el kiosco vende porque está ahí la parada. De los árboles. Los ambientalistas, por todo tipo de temas, pero especialmente el tema de los árboles. Playa de estacionamiento había también. Las playas de estacionamiento, eso más mirando para el microcentro, pero cambiaba la lógica, porque parte de lo que Metrobús lo que hizo fue sacar los colectivos del microcentro. Claro. El microcentro hoy es como es porque está el Metrobús, tanto los dos, los del Bajo como el de 9 de julio. El mundo de los artistas, porque movimos 30, que eso es algo que casi nadie sabe, pero sí, los artistas 30 esculturas, monumentos, Ah, mira. hablando, algunos artistas estaban vivos, hablando con cada uno de ellos. Los defensores del urbanismo, cambiamos la Plaza de la República, la forma que decían que era protección histórica, esta arquitectónica, no me acuerdo cómo se llama la terminología, que era verso, Patrimonio. entonces, patrimonio histórico. Entonces vos tenés que identificar todos estos audiencias y trabajar con cada una. Porque si vos juntás a los taxistas con lo de los árboles, con lo de la Plaza de la República, olvidate, los taxistas van a defender los árboles van a defender los taxistas, se te ponen todos en un complot. Entonces vos tenés que trabajar con cada uno para entender qué les preocupa, para escucharlos, para ver cuántas de sus inquietudes puedes resolver. Pero el Metrobús, yendo al origen, recién venía y pasé, recorrí al lado del Metrobús del Bajo y lo que vos decías, Guido, que uno ya lo tiene en el escenario de la ciudad, pero uno sabe el laburo que hubo atrás de cada uno de esos. Fue algo que para mí es súper valioso porque fue un largo proceso de política pública donde muchos avanzaron. ¿Dónde nace? Nace en una ley de la legislatura, que no me acuerdo, pero que entiendo que votaron la mayoría o todos, que dio el marco, porque yo decía, che, qué loco que nosotros cambiamos la ciudad para siempre. Salió bien, pero podría haber salido como el orto, eventualmente si lo hacías mal. De hecho, ahora no sé en qué ciudad están levantando un metrobús. En Montevideo hicieron un metrobús que lo hicieron mal y lo tuvieron que levantar. Digamos, si lo haces mal, el costo puede ser gigante. Pero comenzó en esa ley Diego Santilli, creo que Cristian Ritondo también, y un montón de otros legisladores, que injustamente no recuerdo, digamos, empujaron eso, que dio el marco normativo para que podamos hacer esto. Y te diría que el punto de inflexión del Metrobús fue el Metrobús de la 9 de julio, donde ahí... Funcionó bien y se pudo pero replicar. ahí la conversación con Mauricio fue... Y ahí sí es donde yo dije... Ya, porque había un equipo técnico que sabía de esto, bien cómo se hacía, que lo había estudiado. Esto comenzó en Curitiba, después se hizo en Bogotá y después se hizo en Buenos Aires, como los tres grandes hitos de las tres ciudades más importantes latinoamericanas. Después se fue haciendo mucho en China, se hizo también en Estados Unidos, bla, bla, bla. Pero acá hay gente como Germán Bussi, como Guillermo Kranzer, como Manuela López Menéndez, en roles distintos cada uno de ellos, pero que fueron las claves de que esto suceda, porque eran lo que sabían. Germán Bussi, para mí, es el tipo que más sabe de transporte de Latinoamérica. Que era lo bueno que tuvo el gobierno de la ciudad y el gobierno del PRO, que trajo a los mejores para estas cosas. Por eso se hicieron bien, y por eso muchas veces se hacen mal. Y terminando, respuesta larga, hablo largo y hoy dije voy a contenerme un poquitito, lo vamos a ver a Mauricio y le digo, mirá,
para poder cambiar profundamente esto, tenemos que hacer algo de muchísimo impacto, y es en la 9 de julio. Porque aparte había una discusión de que había que hacer túneles, nosotros creíamos que no. Y para que lo podamos hacer en la 9 de julio, con estaciones centrales, sin cambiar los colectivos, porque en Curitiba y en Bogotá tienen para que pueda funcionar la estación central, tiene la puerta a la izquierda. Entonces tenías o que cambiar todos los colectivos y meterle una puerta más, que era un quilombo, o cambiar los colectivos, que era inviable económicamente. Lo que tenemos que hacer es cambiar el sentido de la circulación y hacerla a la inglesa. Por lo tanto, la 9 de julio va a tener 4 sentidos de circulación. Nuestro principal temor cuando lanzamos el Metrobús la 9 de julio fue ese. Después estaban los árboles, pero el primero era ese. Porque vos cuando cruzás, tenés que mirar para un lado, para el otro, para un lado, para el otro. Si te mandás sin semáforo, ¿no? Y de hecho, a partir de eso que hicimos todos esos canteros que hicimos al costado, que le pusimos verde, entre otras cosas era para que la gente no se mande por el medio, porque al tener los 4 sentidos de circulación, bla, bla, bla. Y por último, incorporamos un concepto que era, porque la discusión acá estaba y de cierta forma está del subte, ¿no? Incorporamos un concepto que era, nosotros lo que buscamos es que la gente se mueva más rápido. La herramienta después la vemos, puede ser un tren elevado, puede ser un subte, puede ser un metrobús, pero finalmente el metrobús en una ciudad como Buenos Aires, que tiene avenidas anchas, que tiene un transporte en colectivo muy extenso, donde la gente viaja muy largo, porque ese Metrobús la 9 de julio es un colectivo que vino del sur y eventualmente termina en el norte, y hizo un trayecto de 3 horas. Lo que nosotros tenemos que ver es cómo le mejoramos la calidad de vida a esos millones de personas, que son creo que como 11, 12 millones de viajes diarios, que viajan en colectivo, y creo que lo logramos. Bien. Me acuerdo, hilando todos los medios de transporte, el hashtag subtrenmetrocleta. ¿Estabas vos en ese momento en la soledad o estabas en transporte? Fue en 2015. Ahí va. Sí. Incluso, y retomando un poco la pregunta de Guido, eran 10 meses el plazo original de la construcción de este Metrobús de 9 de julio y terminó siendo mucho menos, porque también se hizo en un año bastante, bueno, de elecciones, que siempre suele ser complicados, ¿no? Mira, se hizo en la elección de 2013, que era la última elección antes de la presidencial del 2015, donde en principio Mauricio iba a ser candidato y donde había que ganarle al kirchnerismo. No quiero politizar la charla, pero sí poner contexto. Y yo en la ciudad nunca estuve en el gabinete de la ciudad. Por eso mi salto a Nación también fue muy, muy relevante y en algún punto impactante para algunos, porque de tener un rol, no voy a decir secundario, porque fue bastante crecientemente visible, y ahí siempre digo que uno hace los puestos, los lugares, porque yo era subsecretario de Transporte sin estar en el gabinete, pero bueno, fui generando mucha confianza tanto de Horacio como de Mauricio, que no los conocía antes de entrar al gobierno. Estaba todo el gabinete en contra, todo, excepto Esteban Bullrich, que me bancaba, creo que más por amigo que por convicción. Y Mauricio, y había una persona con la cual discutimos mucho y después siempre tuvimos una muy linda relación, que era como el vocero de los que estaban en contra. Entonces Mauricio, que en esas cosas es como muy challengeador, muy desafiador, o desafiante, no sé si es desafiador. Desafiante, sí. Dice, bueno, vamos a hacer 2 reuniones de gabinete, una con esta persona, que va a decir todas las razones por las cuales no hay que hacer el Metrobús, y otra con Guillo, que va a decir todas las razones por las que hay que hacer el Metrobús. Entonces, esta persona primero expone, de hecho se extiende, dura un gabinete y un poquito. Yo estaba con mi mismo iPad, creo que el anterior, y tomaba notas. Y cuando me toca a mí, voy a Horacio, y esto creo que nunca lo conté al aire, y le digo, Horacio, me dice, Guillo, anda a fondo. Digo, cuchillo en la boca, Mira, yo, si me decís, no en la cuestión física, pero sí en la discusión, anda a matar, no tengo compasión. Y bueno, me soltaron la cadena y fui, porque todo está mal, digo, podés vos ser o más empático, decir, o
ser mucho más directo. Y nosotros estamos convencidos de esto. Y yo, sin tener un track record en transporte, sí en el mundo de los autos, pero no tiene que ver una cosa con la otra, realmente había aprendido muchísimo, había entendido mucho. Y muchas veces cuando digo que yo no sabía de transporte, de tránsito, estas cosas, o sabía marginalmente, la gente dice, no ves, pusieron gente que no sabía. El Metrobús, el Metrobús de Curitiba y el de Bogotá lo hicieron gente que no sabía transporte. Ya. ¿Esos son antes que Buenos Aires? Nuestros. Cuando vos no sabés, algunos dicen que yo explico bien las cosas. ¿Por qué tengo cierta capacidad para explicar las cosas? Porque cuando no sabes, vos tenés que hablar con el experto y traducirlo a tu cabeza para entenderlo, y esa forma te ayuda a explicarlo al que no entiende. Digamos, esa transformación, viste, a veces cuando escuchás gente hablando de finanzas y no entendés nada, decís, flaco, ¿a quién le habla esto? Solo los que saben de finanzas. Entonces, yo en ese proceso, con los expertos, entendiendo lo que se hizo, que nos apoyó mucho la gente que lo hizo el de Bogotá, y con mi transformación y mi creciente entendimiento de la política y lo que se podía hacer o no, y mi experiencia en hacer cosas de toda mi vida, ya, estaba totalmente convencido que era lo que había que hacer y que iba a tener un impacto monumental. Obviamente con riesgos, que hay que asumir, si no asumir riesgos, y yo siempre sabiendo que, che, si sale mal, vuelo por el aire. Y se acabó. Arranqué el 2009, terminó el 2013. Y terminé de exponer, y muchos obviamente seguían en desacuerdo, pero Mauricio dijo, bueno, lo vamos a hacer. Esto fue diciembre o fines de noviembre del 2012, pero en julio tiene que estar terminado. Una obra que en condiciones normales te demanda 12 meses. Yo agarré, me senté con el equipo, le dije, che, podemos hacer esto en 6 meses y piquito, teníamos algo de diciembre para arrancar. Sí, vamos. Y bueno, lo inauguramos en agosto, los primeros días de agosto. Nunca cambió, digamos, nos llevamos 10, 15 días más. Pero entre otras cosas, ¿por qué también es importante esto? Que para mí es uno de los problemas a veces que tienen los que ejecutan política pública. Porque durante el periodo de la obra, vos le cagás la vida a 10 millones de personas. Vos. Pero imagínate cuando haces una obra o una ruta, que cerrás todo y tenés la estación de servicio ahí. Le cagaste la vida a la estación de servicio, que deja de vender. Y en Argentina estamos acostumbrados a muchas obras que se hacen y quedan ahí muertas 3, 4, 5 años. Y le cagaste la vida al de la estación de servicio, al que tiene esto, aquello, el otro. Entonces, más allá que tenés una cuestión de, obviamente, que cuanto antes lo terminás, antes tenés el impacto positivo, tenés una responsabilidad de que la externalidad negativa que tiene toda obra respecto a todos los que, según lo que hagas, pero en este caso lo que dejan en colectivo, los automovilistas, el comercio mismo, porque la gente le evitaba la 9 de julio, congestionas otras zonas de la ciudad, congestionar esto, congestionas otras, cuanto más rápido, mejor. De las emociones más grandes en mi vida profesional y en la función pública fue ese primer viaje en colectivo, donde había miles y miles de personas alrededor del carril, aplaudiendo, gracias, y después, al otro día, cuando lo que habíamos dicho, que íbamos a bajar, no me acuerdo, un 75-85% del tiempo, lo comprobamos que lo hicimos, y después vimos que era mayor el ahorro de tiempo del que nosotros habíamos planificado. No está Usain Bolt, ¿no fue en la inauguración o fue en otro momento? Que corrió contra un 59, no, fue más adelante. Me vino a la cabeza eso, espectacular. Y por ahí, ¿eso también te animó años más tarde a hacer el paseo del Bajo? A 10 cuadras de diferencia, otro que sufrimos. Otro que sufrimos. En ese momento, el paseo del Bajo, cuando estaba en construcción, la redacción pasó de acá de Barracas a Puerto Madero. Arriba justo de Siga la Vaca. Claro. Sí, todos los días cambiaba el lugar por donde podíamos entrar era realmente bastante complicado. Sí. Vos en ese momento eras ministro de Transporte de la Nación. Nosotros empezamos el proyecto Paseo del Bajo estando en la ciudad. Uh-huh. Nosotros llegamos a Nación con el proyecto listo para hacerlo. Ten en cuenta que el proyecto del Paseo del Bajo o la autopista ribereña, o como la llames, que es básicamente conectar el norte con el sur, llevaba 40 años, había 55 proyectos distintos, lo típico de Argentina. Todos opinamos, todos decimos que esto que el otro no se hace. En Argentina, gran parte de los problemas que tienen, hay
problemas de mala política pública, pero en muchos casos hay un dramático problema de ejecución. Y ahí, nuevamente, el mismo equipo, Manuela, Guillermo Kranzer, Germán Bussi, ahí también Juanjo Méndez, que después fue secretario de Transporte de la ciudad, con Horacio, que era mi jefe de gabinete en la ciudad. Y después, bueno, se fue sumando también el equipo de AUSA, pero en la planificación es donde se vieron todos los proyectos y se dijo, esto va a tener esta estructura, que no es un túnel, que no es elevado, sino que es un mix. Lo que hicimos también, todo siempre lo hicimos pensando en menores costos, y va a ser solo para camiones y transporte público. Ya, esta es una definición tremenda. Ya, ninguno de los proyectos anteriores, los 50 y pico, contemplaba esto. De hecho, eso cambió hace muy poquito. Cambió los fines de semana, que Claro, es anecdótico ese pero hace cambio. muy poquito. Nosotros creíamos que no, finalmente creo que lo terminó haciendo el gobierno de Jorge Macri. Te diría que creo que no está mal. Ya, el miedo nuestro fue siempre, che, si abrís una ventanita puede ser que después no te lo respeten. Pero, viste, nosotros nos autoflagelamos mucho como argentinos que no respetamos las normas, pero vos no ves un auto dentro del Metrobús. No ves un auto. No. Hay cosas, y el Metrobús arrancó en 2011, no es que hace 150 años tenemos Metrobús hace 15 años, Sí. y teníamos uno en Juan B. Justo, y lo mismo el Paseo de Abajo, es increíble, bueno, hay multas y una serie de cosas, pero igual con multas hay muchas cosas que no respetamos, y creo que hay que destacar lo que respetamos. Pero lo que nos dio el Metrobús la 9 de julio es mucha autoridad, con la opinión pública, y con los que tomaban la decisión final, que eran, en este caso, Horacio y Mauricio. En ambos casos, el lobby que tuvimos en el Metrobús, y especialmente en Paseo del Bajo. el Paseo del Bajo, que un día estaría bueno que le inviten a Manuela López Menéndez, que ella se acuerda mucho mejor de todo esto, que ella fue la que lideró la obra, la ejecutó AUSA finalmente, porque vimos que era mejor hacerlo. Es así. El lobby que tuvimos de expertos de que lo que estábamos haciendo era una boludez y había que hacer algo totalmente distinto fue tremendo. Y ahí lo que yo digo es, un líder, la principal característica que tiene que tener, armar buenos equipos y confiar en los equipos y bancarlos. Y ahí Mauricio nos bancó de una forma increíble. En muchos casos me decía, che, Guillo, juntate con Juancito Pérez venía, le explicábamos, lo convencíamos parcialmente o no. ¿Cuál era la resistencia ahí? Porque, o sea, vos te imaginás que el tránsito pesado no se junte con el tránsito liviano y la idea primordial es buenísima. ¿Cuál era que los no peros? terminás uniendo el anillo de autopistas para los autos. Principalmente es, vos para los autos tenés un anillo desconectado. Pero ¿qué decíamos nosotros? El Paseo del Bajo es 60 kilómetros máxima. 1. 2. La convivencia de camiones con motos y autos es distinta que de camiones con camiones y colectivos. El auto en general va a tener más tendencia eventualmente a no respetar la velocidad, etcétera, etcétera. 3. Tarde o temprano, más temprano que tarde, se te congestiona de vuelta. Entonces estamos de vuelta en el mismo quilombo. Y lo que estamos nosotros buscando es que queremos mejorar la logística del país. Digamos, hoy andá a la entrada del puerto y habla con un camionero y te va a decir, flaco, yo me ahorré 2 horas de cada uno de mis viajes. Literal, se tardaban 2-3 horas. Y 3, al ser 60 kilómetros por abajo y al hacer 2 sentidos por arriba, que te permite una que va al sur y otra que va del sur al norte, sincronizar los semáforos, porque cuando vos tenés doble mano, tipo Santa Fe, no podés sincronizar los semáforos en los dos lados, pero entonces hicimos uno 100% para el sur, otro 100% para el norte, podés sincronizar los semáforos. El diferencial del tiempo es anecdótico, es nada. Obviamente tenés una sensación de mayor rapidez cuando vas por abajo, digamos, pero el diferencial son 3 minutos. Entonces, bueno, la oposición era esa y funcionó espectacularmente bien. Pero nuevamente, lo que nosotros logramos, y por eso es muy importante, es mi consejo siempre, de que cuando vos estás en un gobierno, no podés hacer cosas que no funcionen. Perdés tu autoridad, matás esa idea. Si las ciclovías no hubiesen funcionado, nunca más hacías ciclovías en la Ciudad de Buenos Aires, no hacías por 20 años. Si el Metrobús lo hubiésemos hecho mal el primero, no hubiese podido hacerse más Metrobús. Ya, el hacerlo bien nos fue dando creciente autoridad para después ir
Otro tema que no fue controversial, pero nosotros le teníamos mucho miedo a la controversia, es a los viaductos elevados del tren, del San Martín y del Mitre, del Belgrano Sur. Después el aeropuerto del Palomar, después la PPP. Digamos, todos fueron temas. Nuevamente, como dije antes, si quieres hacer cosas profundas, vas a tener un montón de gente que te putee, tenés que hacerlo bien. Al hacer bien, te vas ganando autoridad, podés hacer más cosas. Sí. Es terrible la cantidad de hitos que te van sacando minutos del día, como por ejemplo los pasos de niveles, ¿no? Del ferrocarril. O incluso lo que hicieron de poner ese carril adelantado, si se quiere, para las motos en la avenida 9 de Julio, que por ahí... Sí, están más calles. Creo que empezó la 9 de julio, ¿no? Y después se amplió a calles internas. Empezó en la 9 de julio. Pasos bajo nivel. Cuando asume Mauricio en el 2007, ¿saben cuántos pasos bajo nivel había en la Ciudad de Buenos Aires? Me animo a decir 15. 5. El último que se había hecho era el de... El Libertador. ¿Cuál? El de Sarmiento. El de Sarmiento es... Soterramientos para arriba. No, es el de Sarmiento ahí. Y hoy deben quedar... Lo tengo en algún lado el número, después si los paso, pero 15, 20, principalmente de el Sarmiento. Del Sarmiento, el de Nazca. Exactamente, que ahí estaba el proyecto del viaducto, del soterramiento primero, y después definimos, con las restricciones presupuestarias y todo eso, que quizás habría haberlo definido en el momento cero, pero bueno, nosotros agarramos un proyecto que ya estaba lanzado. Cuando tenés proyectos lanzados es un quilombo, porque tiene todo, tirarlo para atrás tiene un costo enorme, hay una parte de la obra hecha, es en la parte donde no hay obra, que es en la ciudad, de hacer un viaducto. Y está el proyecto hecho, y eso resuelve todos esos pasos a nivel. Y el viaducto, lo que se vio también, que hoy ya lo ves en Belgrano, no sé si han ido a todo el barrio de Chile. Yo viví mucho tiempo en Belgrano, el Monroe me lo comí, el de Congreso, Manuela Pedraza, Larral, de todos. Tenés ese impacto del automóvil. Absolutamente. Pero tenés un impacto todavía mucho más profundo, que es de la estructura urbana. Digamos, el Vía Viva, todo es una barrera. Ahora, todo esto que hicieron son espacios públicos. Vía Bay, creo. Vía Viva. Vía. Es tremendo. La inversión que se hizo. Fortunas. ¿Cómo quedó? Ahora están haciendo todo un hub de concesionarias. No sé si sí, sabe, sí, ¿no? sí. Sí, porque está ahí vinculado el amigo de Vía Viva. Pero eso, cuando terminen eso, y esa es la segunda etapa, queda una tercera. Y ahora están muy avanzando con el proyecto de todo el viaducto del San Martín, ahí en toda la zona de Palermo, extendida. Por lo tanto, el cambio en la ciudad que te genera eso es monumental. ¿Saben hace cuánto no se hacía un viaducto en Argentina? Ferroviario. Décadas. 100 años. Que era el de Palermo, el último. No me acuerdo cuál fue. El de Pacífico, digamos. Claro. Seguramente. Hacía 100 años se hacía un... Pero vos fijate, ¿y cómo hicimos el Paseo del Bajo del viaducto? Aparte. Eso fue un PPP. Participación pública-privada. Había terrenos del Estado al pedo que generan gastos encima, que se lo entregamos a la ciudad le dio constructividad, se vendió mucho más caro porque tenía una constructividad de X, no sé, de un piso, y se posibilitó hacer de 20, por decir algo, y con esa plata la ciudad puso, en el caso del Paseo del Bajo, creo que la mitad, y la otra mitad fue un crédito de la CAF, si no me equivoco. Pero, digamos, aparte, digamos, un montón de patrimonio público inutilizado que generaba gasto, se convirtió en patrimonio público, un activo que genera bienestar y beneficios para la ciudad, para la gente, etcétera, porque esto beneficia el Paseo del Bajo y los viaductos a la gente no solo de la Ciudad de Buenos Aires, sino de todo el área metropolitana, del Paseo del Bajo, de todo el país, los camioneros y los colectivos. Me gustaría preguntarte por esos detalles del tránsito que para nosotros son súper cotidianos, pero que en definitiva vos terminaste gestionando como semáforos, como espacios donde se puede estacionar y no se puede estacionar, como parquímetros. Que también en su momento hubo mucho revuelo con el tema de parquímetros, y si era conveniente, si no. Tenés una anécdota también con alguien de los semáforos, creo. Sí. Buenos Aires es una de las ciudades, para mí era la ciudad que más cruces semafóricos tiene. El otro día ChatGPT me dijo que no, pero está entre las que más tiene. Tiene, si no me equivoco, 3.800, por ahí ahora tiene algo más, 4.000, digamos, cruces semafóricos. Las ciudades grandes tienen muchos semáforos, pero nosotros tenemos algo negativo, que no respetamos el pare, ¿no? Entonces,
una herramienta muy barata, que es un cartel, que funciona muy bien en casi todas partes del mundo, acá tenés que poner un semáforo, ¿no? Que es una boludez, pero entonces todo el mundo te pide un semáforo en la esquina. Digamos, en una parte de mi vida era atender los pedidos de semáforos, y el semáforo, no sé cuánto vale a valores de hoy, pero vale mucha guita un semáforo. Cada semáforo que metés, obviamente, No, y el sincronismo, o sea, consume- generar ese... exactamente, consume energía, etcétera. ¿Cuánto salía en tu época? ¿Te No, acordás? no me acuerdo, Ok. no me acuerdo. Pero no es barato. Manejando los semáforos en la ciudad, que en estos casos nombrar la persona no tiene sentido, porque me parece lo importante es la anécdota, porque había un dueño y señor de los semáforos de la ciudad. Y cuando yo llegué, me dijeron, mira, vos podés... El run run, no es que me lo dijo Mauricio, que aparte entré sin nunca hablar con él, nada, lo conocí después, lo conocía como una persona pública. Me dice, mira, vos podés tocar cualquier cosa menos el tipo de los semáforos. ¿Por qué? Porque se caen los semáforos y vuela el gobierno. Imagínate 2 días sin semáforos en la ciudad de Buenos Aires. No, es el caos. Bueno, y empezamos a trabajar con todos estos proyectos, y en todo se conectaba con los semáforos. El trabajo de semáforo que tiene el Metrobús de la 9 de julio es impresionante. Peatonal, para los tiempos, para que los automóviles crucen y no queden trabados en el medio, digamos. Hay todo un laburo de super expertos que en su momento me iban mostrando cada cosa y era apasionante. Y yo a los 3 meses dije, che, mira, yo si quiero cambiar, tengo que cambiar en serio. Entonces, listo. Si saco este tipo y yo soy infusible, vuelvo por el aire, duré 3 meses en el gobierno de la ciudad, listo, vuelvo a la empresa. Fue una linda experiencia que duró poquito. Y bueno, y me junté con este tipo y le dije, mira, siento que trabajamos de una forma distinta, trabajas de una forma muy cerrada, no compartiendo información, con poca articulación con las otras áreas, y bueno, y para mí te tenés que ir. Tenía, no sé, 40 años en la ciudad de Buenos Aires. Yo ya había hablado con todas las empresas, diciéndole, miren, le anticipé y dije, espero la colaboración. Vamos a trabajar muchos años juntos y me parece que es importante esto por la ciudad, por la relación. Había ya definido una persona que lo iba a reemplazar, que también era municipal, digamos, el cambio que planteaba era menos abrupto. Y bueno, hicimos ese cambio y eso generó una posibilidad de transformación enorme. Hicimos una transformación en tecnología gigante y históricamente los semáforos se mantienen por empresas privadas que tienen zonas. Y estaba bastante cerrado. Y nosotros incorporamos las 2 zonas que administraba la ciudad al pedo, que eran las peores, que era el sur, los incorporamos a las licitaciones de lo privado y generamos incentivos para que haya competencia, así que entraron empresas nuevas, entró nueva tecnología, y hoy el sistema de semáforo de Buenos Aires es un sistema muy potente. ¿El lomo de burro es funcional? Para mí es una catástrofe el lomo de burro. Una catástrofe para los autos, es peligroso. Lo que pasa que es cierto que instrumentos más civilizados, Como el cartel. cede al paso, Claro. el pare, no funcionan acá. La rotonda no es un problema de los argentinos. Es un problema de especialmente el área metropolitana. Vos vas a Mendoza, se respeta la rotonda, vas a Río Negro, se respeta la rotonda, vas a Santa Cruz, se respeta la rotonda, vas a Ushuaia, se respeta la rotonda. Yo he subido videitos de Bariloche de cómo la gente respeta la rotonda y cómo acá en San Isidro. Y yo paso bastante tiempo en Bariloche. De hecho, estaba en Bariloche y ahora esta semana estoy acá y vuelvo. Cuando vos ves a alguien que no respeta la rotonda, te das cuenta que es un porteño. Que es un porteño. En Uruguay lo mismo. No sé si han manejado mucho. Igual de un Uruguay. tiempo a esta parte, Uruguay ¿no te está parece que el uso de la rotonda está un poco más internalizado? en el área metropolitana no. ¿No? No. Perdón, le pregunto a la audiencia que le pregunto a la audiencia. ¿Sabe quién tiene la prioridad en la rotonda? Acá a ver, ¿quién tiene la prioridad en la rotonda? El que está El que separado en viene por la rotonda. Pero no todo el mundo sabe esto. Y de hecho, muchas veces vos estás esperando en la rotonda. No, te come el de atrás. Exactamente. Sí. ¿Cómo te come putea? Lo mismo, el otro tema, que es un tema de oportunidad de mejora enorme, es la hacienda peatonal y cede el paso cuando girás a la izquierda o a la derecha al peatón. No.
Una de mis mayores frustraciones en mi paso por, especialmente en la ciudad, es no haber podido lograr un cambio cultural respecto a la rotonda. Porque es una herramienta, después, en las rutas, en las áreas más metropolitanas y en la ciudad, la rotonda es más difícil, ¿no? En ese caso es el pare y el ceda al paso. Pero y creo que espacios como el de ustedes es algo a trabajar. Sí. Hablar todo el tiempo de cómo es el respeto, porque eso mejora la convivencia. Sí, mismo también entre distintas áreas del gobierno, ¿no? Porque quizás tu área se podría haber articulado con un poco de educación, porque educación vial no existe en ningún apartado de ningún Nosotros tipo. priorizamos en ese aspecto el ceda al paso al peatón. Si vos querés cambiar algo, no podés apuntar a 35 lugares al mismo tiempo. Entonces, en la ciudad hicimos una campaña muy fuerte, con cartelería, trabajando con periodistas de el auto cuando dobla, que pare para que el peatón cruce, y creo, no digo que sea por nuestra campaña, pero me parece que hay todo un proceso, porque aparte esto fue hace años, que ha mejorado mucho eso. Digamos, yo hoy creo que los autos, yo soy muy peatón, distancias de media hora caminando, trato de hacerlas caminando, y creo que eso ha mejorado mucho. ¿Dónde quisiste poner una rotonda o dónde tenías pensado poner rotondas? No, pero no era por poner, empecemos para que se respeten las que hay. Bien. Lo que pasa es que si se respetan las que hay, vos fíjate, tanto en la Patagonia, en Uruguay, en Europa, te hacen una rotondita así dibujadita en el piso, en cualquier lugar, y es súper ordenador. Entonces, si se respeta lo que hay, empecemos por eso, después se va a usar mucho más como instrumento. Bien. No, me vino a la mente, primero que hace poquito hice un curso para licencia, qué sé yo, y había una frase que me quedó que es que todos somos peatones en algún momento del día. Incluso yendo a rendir la licencia de conducir, era vos, no te olvides que sos peatón en algún momento del día. Que eso me pareció brillante como para englobar esa idea que tuviste. Pero se me ocurrió que, imagino que sos un tipo que viajó mucho, por todo lo que decís y por los ejemplos que mencionás, y nosotros también por laburo viajamos mucho, y algunas de las cositas viales que me quedaron, por ejemplo, de otro país, es el libre giro a la derecha, sobre todo en Estados Unidos. ¿Eso crees que acá se puede implementar? ¿Crees que realmente tiene un beneficio o es quizás más peligroso por toda esta idiosincrasia argentina que tenemos? Se puede implantar, el libro gira a la derecha, acá tenemos por ejemplo en Libertador y Juan B. Justo, el libre giro a la derecha, por un ejemplo. En general no es en New York, es en espacios más, en ciudades más así suburbanas, donde hay muy poco peatón. El problema acá es que no respetamos el peatón, entonces, digamos, en el conurbano un montón de lugares que para mí lo podrías hacer, pero tenés un tema de respeto al peatón. Cuando se respetan las leyes, todo es mucho más fácil, en todo, ¿no? Pero en el tránsito, vos cuando manejás afuera, hay un ceda al paso, y vos venís por el otro lugar, y sabés que no hay chance de que el tipo se te mande. Acá estás en una autopista, y estás mirando el de la derecha que está entrando y lo estás ojeando porque sabes que es probable que el tipo se te mande y que vos tengas una maniobra de escape. Vos en Uruguay hay un pare y no hay chance de que el tipo no pare. No hay chance. Y si vos no parás, te lleva puesto. Chocás y agarrate. Entonces, eso, digamos, ese respeto de... Vos sos peatón en Estados Unidos o en Europa y cruzás con los ojos cerrados. No tenés que mirar nada, no tenés que estar preocupado. Vas con un hijo tuyo, no tenés que estar preocupado. Acá no tenés semáforo y tenés una senda peatonal. Ayer yo venía de zona norte en auto, subiendo acá a la General Paz para ir al centro, y hay una senda peatonal. Se mandó un peatón y el automovilista delante mío lo puteó al peatón porque se mandó cruzando la senda peatonal. El peatón paró y lo empezó a recagar a putear diciendo: flaco, ¿estás loco? Y daba para correrlo al del auto. Y ese decirle, punto que nombrás es muy conflictivo igual. ¿por qué? Ese punto que venís por Libertador y querés tomar la General Paz para cualquiera de los dos lados es una esquina complicadísima en lo habitual. Seguro, siempre pero pasan también, cosas como es cierto, con ciclistas y todo. También porque no tenemos conciencia de, si hay un peatón, paro. No es que si hay un peatón cruzando, paro. Si hay un peatón, paro. El peatón está ahí en la esquina. En todos los casos, pero mucho más. Y que tendría que conmovernos un poco más. Cuando hay una persona mayor, cuando hay una mamá con un chiquito que está ahí, que se mandan y no se mandan, parás y te mira como si fueses un extraterrestre. Sí, ahí bueno, pegan el pico. Este tipo, ¿qué le pasó? Y te mira y le haces así como que pase. ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? Y
Pará, y después de eso mira para atrás porque sabe que el que viene atrás tuyo te va a pasar las chapas porque dice, este boludo, ¿por qué paró? Y se la va a llevar puesta bueno, en el peor de los casos. Entonces también está atento a eso. Es tremendo. Yo también te quería sacar un poquito de la ciudad y creo que hoy estamos en un momento justo que está un poquito en boga el tema de las rutas nacionales, quién se hace cargo, quién no. Ahora está de moda la ruta 151 de la Patagonia, que entiendo que también va bastante. Nosotros también hemos pasado bastante por ahí. La ruta está deshecha hace 1000 años. Y quería preguntarte, esta transformación que vos lograste llevar adelante en la ciudad, que obviamente te encontraste con detractores, estos cambios tan profundos que creo que merece la red vial argentina, ¿por qué no se pueden llevar a cabo? No te pido responsables, quiero entender por qué no hay rutas dignas en justamente una ruta tan turística como la que va al sur. Vamos de mayor a menor. En primer lugar, Argentina tiene una superficie muy grande con baja densidad. Entonces, eso ya es caro. Es mucho más caro que en Uruguay, o es muchísimo más caro. Perdón, es mucho más caro que. Sí, en Uruguay, muchísimo más caro que en Chile. Argentina desarrolló una infraestructura vial de la puta madre, que lamentablemente se estancó en su crecimiento y se retrocedió en su mantenimiento. Hemos tenido 20 años de kirchnerismo donde se invirtió mal. No, se hacía la ruta 9 provincial de Santa Cruz y no se hacía la ruta 3 nacional entre Buenos Aires y Bahía Blanca, que es una de las super troncales de Argentina. Y después en muchos casos se invirtió como la extensión de la 9, pero mucho más caro de lo que sería. Entonces todos esos recursos de miles de millones de dólares, si hubiesen estado bien aplicados, hoy tendríamos una infraestructura mucho mayor. Vos fíjate que la red de autopistas de Argentina prácticamente no se modificó. Los accesos a las grandes ciudades y después la 9 y después no. Prácticamente vos no tenés autopistas de más de 50, 70 kilómetros en Argentina. Es una locura. Pero Guillermo, eso no debería ser política de Estado, o sea, porque hoy estás vos en el gobierno, aplicás a esa política y mañana vengo yo, que soy de un partido totalmente opuesto, y tenga que seguir con la misma línea. O sea, no deberían ser política de Estado, y más en un país que se maneja con camiones comercialmente. O sea, la red ferroviaria no existe. Todos los países se manejan con camiones. Podés tener mejor red ferroviaria de cargas, pero eso no hace que mayoritariamente, por afano, el principal transporte es de camiones. 100%. Estados Unidos tiene una red ferroviaria tremenda, pero vos vas con el tren, viene por acá y te pasan 150.000 millones de camiones. Son dos movimientos y dos distancias distintas, la del tren y la del camión. ¿Hay que hacer crecer la red ferroviaria de cargas en Argentina? Sí. ¿Eso va a hacer que haya menos camiones? No. Eso lo que va a hacer es que bajen los costos y que podamos mover más. Digamos, Argentina tiene que mover mucho más productos de lo que mueve creciendo. Pero siempre va a haber mucho camión. Y fíjense, si viajan, la cantidad de camiones que hay. Sí. En Estados Unidos son impresionantes. A mí yo hice un viaje de 3.000 kilómetros con mis dos hijos en el 2022, así que tenían 3 años menos, 3 años y medio menos. Y la realidad que iba en la ruta, especialmente a la noche, y le decían, chicos, miren lo que son esos camiones. Decían, papá, no me eche la bola. Pero miren esos camiones, son tremendos. La velocidad a la que van, cómo circulan, en la infraestructura en la que van. Pero vos decías de una política pública, sí, pero lamentablemente lo que tenés que tener es continuidad de gobiernos con una visión similar. Si tenés un gobierno que lo que busca es chorear, y bueno, te hace todas las horas Santa Cruz, es así. Vos fíjate, ¿qué es una ruta nacional? Una ruta nacional es una ruta que conecta distintas provincias, ¿no? Las rutas que comienzan y terminan en una provincia son provinciales. Las rutas que conectan son nacionales. Entonces, tenés la ruta 3 que arranca acá y termina en Tierra del Fuego. Tenés la ruta 40 que arranca en Salta y termina en Santa Cruz. Vialidad Nacional invirtió una fortuna de la plata, saquemos la causa de vialidad y todo eso, en Santa Cruz, donde Santa Cruz, por su ubicación geográfica, prácticamente no tiene rutas nacionales. Tienen los extremos, pero no tiene rutas nacionales que cruzan. No. Río Negro tiene rutas nacionales que cruzan con Neuquén, con Río Negro, con La Pampa, con la provincia de Buenos Aires, como es el caso de la ruta 22. Entonces, todos esos recursos no fueron las rutas nacionales. Nosotros creo que hicimos un salto de inversión
y de calidad tremenda en esos 4 años. La ruta 8 hoy te vas a Pergamino en autopista, eso no existía. Hoy tenés gran parte de la ruta 7 a Junín hecha autopista, tenés la ruta 19 en Córdoba, hicimos todas estas obras de infraestructura que hablamos, y trabajamos muchísimo en mantenimiento, en inversión de mantenimiento. Cambiamos toda la maquinaria de vialidad, gran parte de la maquinaria de vialidad, algo que acá se desconoce, todo lo que es la temporada invernal, las máquinas que vos necesitas para sacar las nieves a las rutas, renovamos todo eso. Y ahora el gobierno, para mí, acertadamente, en la prioridad de ordenar los números fiscales, minimizó la inversión en obra pública. ¿Acertadamente? Para mí acertadamente, no porque yo no comparto esta mirada de que la obra pública es necesariamente corrupta, porque no es así. Para mí depende de personas y de procesos. Nosotros hicimos obra pública con procesos totalmente transparentes, con licitaciones donde la competencia era enorme, donde era todo público, donde todo el mundo podía ver el pliego, las ofertas, la ejecución de la obra, donde nadie sabía quién participaba, donde rompimos la cartelización, etc. Las razones que aduce para mí no las comparto. El fondo de por qué lo hace me parece correcto. Si tenés las mejores autopistas del mundo, pero hiperinflación, no te sirven para nada esas autopistas. El problema sí es cierto que si durante muchos años no mantenés, hay unos gráficos muy claros, después Lucas, si querés te lo mando, como si vos no... Esto es como una casa. No. Si vos no la pintás de vez en cuando, no vas manteniendo los problemas que vas teniendo, la humedad, en 20 años lo que tenés que poner es muchísimo más de lo que hubiese sido si hacías el mantenimiento. Entonces, ese es un problema y ese es un desafío que tiene el gobierno para los próximos años, porque esto hay que mantenerlo en primer lugar, y en segundo lugar hay que aumentar la capacidad. Vos tenés que tener autopistas en un montón de lugares donde no tenés, y eso requiere inversiones multimillonarias que no se financian con peaje. Y hay un tema que creo que es una creencia popular, decinos si es verdad o no, que ese tipo de obras de tantos tiempos, tan faraónicas y demás, es un problema porque la iniciás vos en tu gobierno y la inaugura el que le sigue. No es un tema eso nunca. Obviamente, si el que está en mente chiquita puede ser, pero no. Aparte, en 4 años puedes hacer... Nosotros hicimos la ruta 19 en Córdoba desde cero. No había nada, no había ni proyecto, había que expropiar. Hicimos una ruta en un lugar donde no era de campo y la terminamos, no sé, en un 60%. Quedó otro tanto para el gobierno después que siguió otro ritmo. Tuvimos un problema con una empresa que se cayó de los 4 tramos, pero nuevamente, también depende para qué estás en un gobierno. Digamos, si querés dejar... lo que hablamos del Metrobús. Cuando terminó el primer gobierno Mauricio, que fue 2007-2011, los metrobuses no eran nada y terminó siendo una bandera del PRO. Digamos, si hubiese dicho, no, mirá, esto lo vas a tener el beneficio en tanto tiempo, por ahí, en esa lógica, ¿no? Las ciclovías. Durante todo el primer tiempo, la ciclovía era todo pérdida. No había nadie. Mi abuela, que vivía, me decía, Guillito, ¿qué hiciste? Vos estás mal de la cabeza. Esto es para Alemania, esto es para Holanda, no para Argentina. ¿Qué te pasó? Y era así de todo el mundo. Y bueno, y finalmente la política fue súper valorada. En el 2011 Filmus hizo campaña diciendo que iba a levantar las ciclovías. Y era popular, por eso también lo decía. En el 2015 a nadie se le ocurría decir eso. ¿Pero por qué pérdida? Pérdida no tiene que dar ganancia una ciclovía. Entiendo no que digo pérdida en el tema que dice... De imagen, decís vos. Si vos haces algo que va a ser positivo en el tiempo, por lo tanto, si lo estás viendo electoralmente, decís, che, ¿para qué me meten en este quilombo si la gente me va a putear y en la próxima elección por ahí la pierdo por haber hecho ciclovías? Digo, en esa lógica media perversa que puede tener el político, que es la lógica que dice, no arranco la obra porque la va a terminar el otro. Hablando un poquito de lo que dijiste de Filmus, eso, porque es algo, unas medidas demagógicas, ¿crees que el tema de esta marcha atrás con el tema de las low cost, con el tema del Palomar, también tuvo que ver un poco con eso? ¿O realmente era algo que no funcionó, que la gente no lo usó, digamos? ¿Por qué crees que ya no hay tanto como en tu época? No, primero, hoy hay más que en mi época de low cost. Digamos, hoy la low cost tiene 40 y pico % del mercado. Cuando me fui yo debía tener como locura 20. Digamos, hoy hay millones y millones de personas que vuelan low cost, entre ellos yo. Acabo de venir de Bariloche en Flybondi y vuelvo en Flybondi, que nada, yo elijo. Mi hermano
prefiere viajar en aerolíneas, paga más. Yo prefiero viajar en Flybondi, pago menos. A él, si se atrasa media hora por ahí, o tiene Un algún poquito quilombo, más. o tiene un quilombo, a mí digamos, priorizo. Pero lo bueno de esto es que puedas elegir. Digamos, no que, digamos, lo que nosotros generamos es la posibilidad que la gente pueda elegir. Lo que hubo cuando nos fuimos del gobierno es que el principal opositor a los low cost eran y son los sindicatos aéreos. Y Alberto Fernández lo dijo en la campaña y lo cumplió, de que iba a combatir eso. Cerraron el aeropuerto del Palomar. El aeropuerto del Palomar en febrero del 2020 era el cuarto aeropuerto más importante del país, el cuarto. Y se había inaugurado en febrero, si no me equivoco, del 2018. Es decir, se había inaugurado 22 meses antes y ya era el cuarto aeropuerto de todo el país. Ezeiza, Aeroparque, Córdoba, Palomar. Y se cerró, trabajaban 1000 personas. No sé si alguno de ustedes es de zona oeste. Sí, estoy cerca y logísticamente me parece genial donde está el aeropuerto. La gente, ¿cómo la posibilidad que tenía? Vos hoy te tomás un Uber de zona oeste a Ezeiza y debes gastar, depende del horario, el momento, pero 60, 70 lucas. Un pasaje a Bariloche, si lo sacás con anticipación, yo saqué pasajes a 50 lucas. Y de vuelta. O ida, no sé, no, pero igual, el Uber ese sale 70 ida, 70 vuelta. Tenerlo cerca, pero a su vez, en el conurbano, parte de lo que hay que hacer es generar trabajo. Y el trabajo no lo vas a generar poniendo una fábrica, porque en la fábrica hoy trabajan 10 personas. En el aeropuerto del Palomar trabajaban 1000 directos. Y no sé, y íbamos a 4000. El kiosquero, el que alquilaba el cuarto de la casa para el tipo, porque las low cost encima tienen horarios chinos, entonces salía a las 4 de la mañana, entonces un tipo se tenía que venir el día anterior, alquilaba ahí, etcétera, etcétera. Llegabas con tren, el único aeropuerto de Argentina que llegabas con tren, de Pilar o de Retiro, en San Martín. De hecho, le hicimos todo un pasadillo, toda una veredita para que puedas ir con tu valija o tu carrión, ahí llegar al aeropuerto. Pero lo cerraron por presión de los sindicatos y no cerraron las low cost porque una de las cosas que nosotros generamos es que tengan, si quieren, pudiesen tener sus propios sindicatos, y hoy JetSmart y Flybondi tienen sus propios sindicatos. Pero yo creo que fue una tremenda revolución y que tiene muchísimo más para crecer. Si Argentina, cuando vuelva a generar confianza, que va a faltar porque somos unos defolteadores seriales de la confianza, va a venir piso 1, techo 3, compañía más, va a generar más competencia, va a haber mejores precios y principalmente va a haber muchas más rutas. Que más rutas significa más posibilidades que la gente del interior se conecte con el interior. Ahora que tocaste tema de Ezeiza, ¿por qué no se puede llegar a Ezeiza con medio de transporte público? ¿Por qué es tan problema? Primero, ¿dónde está ubicado el aeropuerto? Bueno, discusión aparte, en la zona más baja que puede haber, con más neblina y demás, pero al margen de eso, ¿por qué no puedo llegar viajando y tengo que siempre tomarme un Uber, un Podés llegar en taxi? colectivo. Podés llegar en colectivo. ¿Vos irías en colectivo? Sí, podés ir en colectivo. ¿Sí? 100%. Si no me equivoco, es la línea 4. De hecho, tiene un tramo Ezeiza más rápido. Depende del tráfico, pero tardás 1 hora. En general, a ver, hay múltiples factores. Pero primero, la primera discusión es la de hacer un tren a Ezeiza. Ezeiza, si te digo de memoria, después lo chequeamos, tiene 30.000, 40.000, digamos 50.000 pasajeros por día. Creo que está más cerca de 30.000 que de 50.000. En algún lado tengo la estadística acá. De esos hay una cantidad, primero, que no todos van a venir de donde sea el tren, ¿no? No. Asumamos que sea Buenos Aires, Ezeiza, para decir los 2 lugares más importantes de conectar. Va a haber otro que va a venir desde Pilar, va a haber otro que va a venir desde La Plata. Punto 1. Segundo, muchos son viajes de Ezeiza. Te diría la mayoría son viajes. No, una parte muy importante son viajes largos de gente con muchas valijas. Entonces, los dos, papá, mamá, los 2 hijos con 4 valijas, más 2 carrión, más 3 mochilas, es más difícil que te suba al tren que si tenés que irte a jugar un partido de fútbol a Pilar. Por último, la inversión que hay que hacer es multimillonaria. ¿Para que cuánta gente lo va a usar por día? Sumamos que hay 40.000 personas en Ezeiza que van, que usan el aeropuerto. ¿Cuánto lo van a usar? 10.000.
nuestros trenes lo usan millones de personas. Y la prioridad es mejorar esos trenes que usan millones de personas para ir a laburar todos los días, ¿no? Para el tipo que va a tomarse un avión para irse a Miami de vacaciones una semana, que está espectacular, digo, no. Lo que digo es, te gastaste con toda la familia $4.000, $5.000 en los pasajes, y bueno, te gastaste en el Uber 50.000 yendo de Buenos Aires. Frente al tipo que viene a laburar todos los días, que va en el Belgrano Norte, que es una catástrofe, como está, deuda histórica de todos, incluidos nosotros. Tren a diésel, que bueno, la empresa hace un gran esfuerzo para mantenerlo, pero que tiene sus problemas, que tarda mucho, que no tiene buena frecuencia, etcétera, etcétera. En Argentina hay siempre también, aparte, un desafío de prioridades. Okay. Hoy más que nunca somos conscientes que la plata es un recurso súper limitado. Entonces todo te compite con todo. Te compite el tren con la ruta, con el acceso al puerto, con el tren de carga, con el tren de pasajero que quieren hacer el tren, que vayas en tren de pasajeros a Bariloche. Ya, todo eso, desde los proyectos más delirantes hasta los más realistas, compiten. Bueno, pero también otras grandes capitales del mundo está conectado por subte o por tren, pero bueno, quizás el transporte público dentro de la ciudad funciona de mejor No, manera. tienen resuelto un montón de otras cosas de infraestructura. A, B, son aeropuertos de otra escala. Claro. El aeropuerto de Heathrow, no sé cuántos, pero tendrá que 300.000 pasajeros por día. Claro, sí, eso está. No. Estos aeropuertos que veamos igual el porcentaje de gente que va en transporte público. Veámoslo, porque no es que llegan al aeropuerto de New York y se van todos en tren o en subte. Tenés que hacer combinación del tren al subte, bla, bla, bla. Tiene otro tamaño, entre otras cosas porque tiene otro tamaño. Porque la gente viaja más y porque son muchos de ellos, mayoría de ellos, son aeropuertos hub, parte del crecimiento de esos aeropuertos. El aeropuerto de Dubái, ¿qué pasó? Es un aeropuerto hub que te conecta de Dubái y vas a todo el este. El aeropuerto de Sao Paulo mismo también es un aeropuerto hub. El aeropuerto de Santiago, relativamente algo. El aeropuerto de Panamá, ni que hablar. Panamá lo que hizo con el aeropuerto es impresionante y con Copa. En Copa. Buenos Aires, podemos hacer hub para... El hub interno. Sí, hub para Chile, pero no, estamos ubicados en un extremo. Digamos, todo lo que está en el medio, digamos, el aeropuerto de Madrid. Hoy te vas a Madrid y cuando tenés que ir a París. Vos te fijas si me voy directamente a París, o si voy vía Londres, si voy vía París, si voy vía Roma. Digamos, todo eso tiene un movimiento genera un movimiento de pasajeros de cientos de miles en ciudades y países que tienen un montón de cosas de la infraestructura resuelta, que permiten ganar inversiones, que a su vez el porcentaje de gente que lo usa, aún ahí, así es poco. Entonces, tenemos resuelta la autopista, la ruta 3, la 5, la 7, Okay. la 34, la 33, la 40 impecable. Tenemos todos los trenes de la metropolitana resueltos, tenemos trenes de carga. Empecemos a charlar desde el tren a Ezeiza. Bien, bien. Antes mencionaste lo de las autopistas y el mantenimiento, bueno, por parte de las empresas privadas con el cobro del peaje. ¿Cómo es ese tema? ¿Hay autopistas que tienen huellones? ¿Hay autopistas que no están quizás bien señalizadas algunas? ¿O que si te pasa algo para pedir socorro tenés que, no sé, realmente es muy difícil? ¿Cómo lo manejaste durante tu gestión y cómo lo ves hoy en día? Mira, acá historia larga, corto. Se privatizaron las rutas en la década de los 90, funcionó sin saber los detalles finitos bastante bien. Se congelaron los peajes a partir de la evaluación del 2002, tanto del área metropolitana como de las rutas. En las rutas nacionales se generó un sistema de subsidios muy distorsionador, donde los incentivos no estaban claros. Lo mismo pasó con el transporte. En general, las autopistas del área metropolitana no hubo subsidio, un juicio que nosotros arreglamos. Y después nosotros fuimos con la mirada a hacer las PPP, que era que toda esta infraestructura con un requerimiento de ampliación de capacidad muy importante y con obras monumentales como los accesos a los puertos de Rosario, que es para mí quizás la primera obra en línea de prioridades, con que se cobraba con peaje y con el impuesto al combustible y una partecita o una parte de fondos públicos, que para mí fue un proceso súper exitoso, que después fue dado de baja, y ahora están concesionando 10.000 kilómetros de autopista con un sistema de peaje que
no conozco los detalles, pero con quienes he hablado está bien planteado, que entiendo que tendría que desaparecer todo eso que decís, del huellón, de la mala señalización, de la mala asistencia, con este sistema. Y después estos son 10.000 kilómetros, después hay otros 30.000 kilómetros que resta saber cuál va a ser el esquema. Pero la troncalidad, que es donde está la mayor cantidad del tráfico, con estas privatizaciones que se van a hacer, ahora arrancaron por la 14, 12 y entiendo que el otro viene rápido, lo hubiese hecho antes esto, se perdió para mí 1 año y medio, tendría que evitar eso, que es una catástrofe. Vos te vas a Uruguay en auto, está lloviendo y querés pasar un auto, un camión, tenés que salir una huella, meterte en otra huella, entrar a la otra, la posibilidad de hacer aquaplaning es tremenda, y nada, y después, yo qué sé, yo ando en un auto bastante nuevo, con un montón de elementos de seguridad. Recién cuando estacioné el auto vi un Dodge 1575-76 naranja, que fue mi segundo auto, así que le saqué una foto. Pero si vas con ese auto, tenés ahí el huellón y todo eso, te la regalo. Bueno, Mira, no sé si se ve en la cámara. a ver, ahí. Sí. Tenía uno así. Lo guarda en la primero- cochera, ¿Eh? Lo cuida, lo guarda en la cochera. Sí, Está sí, bien, impecable. sí. Fue el primer. Mi viejo me regaló un escarabajo muy viejo. Me dijo, yo te regalo esto, ponete a trabajar, vos lo mantenés. Y este fue el primer auto después que me compré con mi plata. Un 1500, así que le saqué para la patente para ver si no era el mío, así que me tengo que buscar alguna foto mía del mío viejo. Para no sé si fue en tu gestión o no, ya un poco con los tiempos y atar a partidos políticos y demás, pero la ley de ABS y doble airbag fue en 2014, no sé si vos estuviste metido ahí, pero bueno, también tiene que ver con esto que decís vos de tener autos más seguros. Nuestro mensaje siempre es bajar el tema de los HADAS y demás, y creo que en ese momento el tema del doble airbag y el ABS fue importantísimo, y ni hablar de ISOFIX y SP en 2018, así que creo que también un poco es parte del Estado que tiene que estar ahí. Sí, y te digo, no para generar una discusión, pero que aparte me parece bueno conocer la opinión de ustedes. Cuando vos planteás la importación de autos usados, puede ser inconsistente con esta regulación de exigencia. Entonces esas cosas hay que tener mucho cuidado, porque Argentina ha evolucionado mucho, el mundo ha evolucionado mucho. Hoy la diferencia de esas tremendas piñas que vos ves y que a nadie le pasa nada, que condición necesaria, cintura de seguridad, obvio, Sí, todos desde ya. en el auto. Muchas veces cuando le pasa a alguien algo, es que uno iba sin cinturón de seguridad. Me sigue llamando la atención cuando llevo gente en mi auto, los de atrás, ¿ya se pusieron el cinturón? No. Muchos autos hoy ya te avisan, ¿no? Y tienen alarma de los de atrás, pero no todos. Pero creo que en eso hemos avanzado mucho. Hay para mí siempre también que nosotros en algún punto tuvimos que a veces por ahí te pasás de rosca y te anticipás a lo que tienen los países. Ya, vos tenés que estar totalmente alineado, seguro, con Brasil, con Estados Unidos, con Europa, y ahora te diría también empezar a estar también alineado con China, digamos, me parece, y con Japón, obviamente, y Corea, pero que son los grandes productores de vehículos. Pero si vos te pasás de rosca o tenés exigencias, nosotros teníamos una exigencia de luces que tenían las empresas americanas que hacer una transformación, y por eso en su momento, por eso había autos que no podían venir tipo el F-150, Sí. que son pelotudeces. Sí. Lo cambiamos, ¡pum! Y esos autos, porque te lo cambian si tienen que traer, no sé, 5.000 Territory, pero si tienen que traer 10 F-150 no te lo cambian por eso. Me gusta ya empezar a hablar un poquito de producto. ¿Había comunicación entre tu ministerio y ADEFA, por ejemplo? Muchísima. ¿No? Ujú. Muchísima. El Tano Rodríguez Janeos, el director ejecutivo de ADEFA, es un crack total, que entiende mucho el funcionamiento del sector, que entiende mucho cómo funciona el sector público, y teníamos una agenda de productividad todo el tiempo de ver qué cosas se podían mejorar para mejorar el sector. Trabajamos muchísimo en la normativa de camiones, que eso ADEFA es marginal, pero los productores de acoplados, todo el tema de incorporación de los bitrenes, de hacerlos escalables para que el mismo camión, incorporándole un eje, pueda llevar más carga. Y cada cosa de esas que hicimos, siempre vos tenés que estar hablando con el sector. Y en los temas normativos mucho más aún. Escucharlos, obviamente por ahí en alguna cosa hay algo que es un lobby muy parcial sectorial, que decís, esto no, porque termina impactando a otro sector negativamente, pero en general no sucede eso. A veces sí, no todos están de acuerdo, entonces parte es, pónganse de acuerdo. Pero me acuerdo de cosas de una reunión, que la madera
que traía los repuestos pasaba por un proceso, no sé de qué organismo, que era una pelotudez. Y eso hacía que ese producto esté en depósito fiscal 3 días más, estoy diciendo, ¿no?, que tenía un sobrecosto al pedo, ¿viste? Y todas estas cosas, ese detalle minúsculo que Federico Sturzenegger está trabajando en eso de una forma monumental. Ya, hay 1.000 millones de cosas de esas para resolver en Argentina. Y mucho de eso, en el caso lo fuimos laburando con ADEFA. En lo que tiene que ver con SP en 2018, ¿no? 2018 se reglamentó, estuvo pospuesto unos años, creo que también un poco por lobby de algunos fabricantes, entiendo, eso es lo que se decía, y bueno, se lanzó a partir de 2 de enero. Algunas cosas se pospusieron para unificarlas con Brasil, Claro. porque teníamos cosas más adelantadas nosotros que Brasil, y el planteo era totalmente lógico. Tenemos una industria totalmente integrada con Brasil, y no podés tener que uno arranca en el 2025 y el otro arranca en el 2027. Y eso, en nuestro caso, lo hablamos con los brasileños. Che, esto, en ese caso no sé responsabilidad de quién era, pero articulémoslo. Parte de todo esto es generar contexto de diálogo y de confianza. Hoy en día que estás metido 100% en lo que tiene, bueno, en parte con el grupo Dietrich, ¿no? Con lo que tiene que ver con la venta de vehículos 0 kilómetros y demás. Estoy más que nada con los proyectos nuevos. Estoy en el directorio, no estoy en el día a día del negocio, lo maneja mi hermano. Y bueno, pero amo el sector y después le estoy dedicando mucho tiempo de leer, de estudiar, de ver a este profundo cambio que va en la movilidad. Mi mirada es la siguiente. Si hoy, bueno, ustedes son los 3 mucho más jóvenes que yo, ¿no? Pero en mi caso, en el caso de ustedes por ahí también, lo que yo tengo mis abuelos que ninguno vive. Mi abuelo Oscar era súper fierrero, me acuerdo de los torinos que tenía, espectaculares. Hoy vienes, revive, agarra mi auto y lo maneja. Y va a tener que ir a cargar nafta, igual que cargaba auto él en su Torino. De hecho, mi auto es nafta. Y lo va a estacionar en un garage parecido al que estacioné recién el auto acá, o en la calle, si el lugar, lo que fuese. Ya. Si revive y lo ve a mi hijo trabajando, que trabaja desde cualquier lugar del mundo en una computadora con 7 personas de distintos países del mundo, no entiende nada. Dice, ¿este qué hace todo el día en la computadora? No, está acá, che, Guillo, mandalo a trabajar. Claro, es un vago. El tipo trabaja de 8 de la mañana a 10 de la noche. Y el otro día le decía, Guillín, él tiene 24, trabaja de los 19, nunca, en ninguna empresa prácticamente trabajó, tuvo oficina. En esta que trabaja es una empresa colombiana de pagos, Symmetric, que tienen solo oficina en Colombia. Le digo, che, ¿qué preferirías? Me dice, papá, igual no pondríamos, porque si iría a una oficina, no, en todas mis reuniones hay por lo menos 2 personas que están en otros países. No, mi abuelo no entendería nada de eso. Lo que te muestra esto es que, si bien obviamente tecnológicamente los autos mejoraron, conceptualmente es exactamente lo mismo. Manejamos igual, automático, manual. Todavía no vuelan. Dentro de 10 o 15 o 20 años, mi abuelo revive, va a llegar acá y no va a entender nada. Porque los autos van a ser todos eléctricos, empezando por ahí, primera transformación. Hay países ya Noruega, que tienden a ser todos eléctricos. No va a ir más a una estación de servicio, vas a tener que tener un cargador en tu casa, 80% de la carga de los autos eléctricos se hace domiciliaria, o eventualmente cuando vas a almorzar te vas a fijar, vas a ir a almorzar a un lugar donde hay cargador y lo vas a estar cargando ahí, pero digamos, no va a ser más un tema hoy que a mí ir y cargar nafta me sigue hinchando la bola, que te quieras o no, te pasás 15, 20 minutos, que sí, que no, que viene, que no viene, que cargas, que te sacan el tiquecito, etc. Y ese auto, o esos autos, finalmente van a ser autónomos. Hoy ya Waymo tiene 1.500 autónomos en distintas ciudades de Estados Unidos. Tesla acaba de arrancar en Austin con una prueba piloto hace 15 días. Yo creo que esto se va a súper acelerar. Súper acelerar. Para mí está más cerca de 10 años que de 20. Pero me parece anecdótico si va a ser un día antes o un día después. Esos autos autónomos te va a cambiar totalmente la configuración de las ciudades. Te va a cambiar también. ¿Quién los va a vender? ¿Vas a ser propietario del auto autónomo o vamos a usar autos autónomos que estén de flotas en la calle? Ya. ¿Va a continuar gente que quiera manejar su auto, que quiera tener un auto que le divierta manejar un auto? ¿Qué porcentaje va a ser eso?
El espacio público, ¿cómo se va a reconfigurar? Todos los espacios de estacionamiento, ¿qué se va a hacer con eso? Son millones de kilómetros cuadrados. La gente va a ir más cerca o más lejos, porque ese tiempo improductivo que dijiste al principio desaparece. Claro, vas a sentarte en el auto, te vas a poner a leer, vas a estar haciendo un Zoom, vas a tener un internet en el auto, vas a tener conexión todo el tiempo, etcétera, etcétera. ¿Cómo va a cambiar el tráfico? En el mismo espacio, al ser todos los autos autónomos inteligentes, los autos estos van a poder estar mucho más cerca, van a ser mucho más eficientes. Van a estar conectados. Van a estar conectados, no va a haber, los choques se minimizan enormemente, por lo tanto cambia totalmente la lógica. Y finalmente, los eVTOL, que son los autos voladores, Trump está con una política súper agresiva para impulsar, digamos, la carrera de los autos eléctricos la está ganando por afano China. La de los eVTOL, si Estados Unidos no se pone las pilas como Trump lo está haciendo ahora, China también viene muy fuerte. Xpeng, una empresa china de autos eléctricos donde Volkswagen invirtió ya, creo que compró el 5 o el 10%. Hoy las empresas occidentales están entrando empresas chinas para, al revés de lo que pasaba, para ganar conocimiento y tecnología. Tiene una división de estos eVTOLs, que básicamente es un auto que vuela. Discusión, ¿va a tener piloto o va a ser autónomo? Pero la vida de las ciudades también. Los drones que te hacen delivery también va a reconfigurar la ciudad. Hoy vemos un dron, vamos acá, nos ponemos 2 días, nos vemos un dron. En China el año pasado hubo 2 millones de entregas con drones. Y 200.000 comidas que fueron entregadas con drones. De que estás acá, hay puntos de despegue y de aterrizaje. Entonces acá en la esquina hay un punto de aterrizaje, vamos ahí, agarraste la comida que te llegó, te trajiste acá. No está el Rappi, no está la motito, no estás vos yéndolo a buscar. Ya. Me parece que es apasionante. Hay muchísimo para leer de esto, pasan cosas todos los días. Tiene un montón de impactos, tiene impacto en nuestro negocio, tiene impacto en nuestra vida y tiene impacto en nuestras ciudades. Yo a intendentes y jefes locales les vengo diciendo, poné normativa para que en tu lugar se pueda hacer pruebas de autos autónomos, en un radio de, no sé, 10 kilómetros. Pero hay que subirse hasta ahora. Bueno, Buenos Aires acaba de anunciar que a partir del año que viene los colectivos nuevos tienen que ser eléctricos o a gas. Aparte de todos estos cambios que dije, ¿cómo cambia el sonido de la ciudad si todos los autos no generan ruido? Es tremendo el impacto. Es muy ruidoso Buenos Aires, principalmente por los bondis. Exactamente. Y después, vos estás con motos, todo el cambio que está produciendo también en la motorización de los two wheels o los three wheels, los 2 ruedas o los 3 ruedas en China o en India. Ya hay, en las motos es más fácil, en autos está pasando en China, de sistemas de que no se carga la batería, sino que se cambia. Centros de intercambio de batería. En India, si no me equivoco, esto está creciendo enormemente. Entonces, ahí, uno de los grandes generadores de ruido son las motos. Y ahí también se viene una transformación enorme. Entonces, veas el vértice, el vector que veas, lo que se va a producir es tremendo. Me apasiona. Por suerte esto también se me cruza en este mundo del transporte, del mundo de los autos, que mi vida está cruzada por esto. Y nada, estoy súper enfocado en esto. Estamos entrando en una empresa de cargas de autos eléctricos, que es parte de la infraestructura que se necesita. Y también para ir cada vez entendiendo más. Digamos, hace 2 años de esto no sabía nada y bueno, ahora no soy un experto, pero algún conocimiento fui adquiriendo. ¿Y eso cómo lo ves, Guillermo, el tema de la carga de los vehículos eléctricos? Porque hoy creo que, decime si me equivoco, Guido, hoy es el gran pero del auto eléctrico, ¿no? Hoy la frase es, no te puedes ir a la costa o no te puedes ir al sur en auto eléctrico, que es algo que obviamente uno trata de pasar el mensaje de que sí, se puede, por ahí es problemático, pero llegás y como vos decís, hace 2 años, sí, tal vez no llegabas. Y el avance es brutal. Ya hay corredores de marcas de combustible. Paradójicamente, corredores a Córdoba, corredores a la costa. Al sur para mí se puede ir, pero bueno. No. Y autos que tienen una autonomía superior también. Sí, obvio. Mira, el principal problema hoy es que no hay autos eléctricos. Argentina es debe ser el país con menor penetración de autos eléctricos en el mundo. De los importantes, seguro. ¿Eléctricos o electrificados? O sea, 100% eléctricos o incluís a los híbridos. No, los híbridos no. Para mí los híbridos es otro partido que es un avance, pero el cambio radical en todo esto que dijimos son los eléctricos o los híbridos enchufables.
Pero vos hoy en China el 50% son eléctricos, el 50% de las ventas de autos en Europa 25%, Estados Unidos 10%, Uruguay este año va a llegar al 10%, Brasil creo que ya está brillando entre el 3 y el 5%, Argentina es el 0.0 algo. ¿Por qué? Porque no hubo política pública. Este año va a haber 50.000 autos en un cupo que se abrió. De esos 50.000, yo calculo que serán 30.000, 35.000 híbridos y 15.000, 20.000 eléctricos. Y aparece un producto nuevo, entre comillas, nuevo, que es el híbrido enchufable, que tiene un rango de eléctrico de 50 a 100 kilómetros y un rango total de eléctrico más combustión de 800, 900, 1000 kilómetros. Eso creo que es el salto más inmediato que se va a generar. Tengamos en cuenta que 80% de la carga es domiciliaria, por lo tanto todo ese universo de gente que vive en zona norte, zona sur, zona oeste, el mundo de casas, barrios cerrados, etcétera, pone un cargador de 1.000, 1.500, 2.000 dólares, 800 dólares y tiene resuelta la carga, excepto para el viaje. Y la infraestructura hoy, YPF, Shell, Chargebox, que es la empresa hoy que más ha crecido. Vos hoy te podés ir a Mar del Plata, te podés ir a Córdoba, te podés ir a Santa Fe, te podés ir a Mendoza. Si es cierto, cuando tenés un auto eléctrico, planificás esto. Si es 100% eléctrico, decís, bueno, voy a parar en tal lugar. La misma forma que cuando estás quedando sin nafta, pensás, acá, cuando haces el viaje, lo vas a hacer. Pero a su vez tenés todo un mundo de gente o de familias que tienen más de un auto, que es probable que mantengan un auto a combustión y que vayan incorporando paulatinamente esto. Si quieren, el año que viene, este mismo mes, vengo de vuelta y esta dinámica de autos eléctricos en Argentina ya va a ser totalmente distinta a la conversación. ¿Por qué tan rápido? Porque hoy es cero. Hoy, ¿conoces a alguien con auto eléctrico? Yo no conozco a nadie. No. El año que viene vas a conocer a 3, 4 o 5 y un montón, y va a estar pensando, che, cuando cambie el auto, ¿qué hago? ¿Qué? ¿Me compro un híbrido? ¿Me compro un híbrido enchufable? ¿Me compro eléctrico? ¿O sigo uno con motor de combustión? Pero también te preguntaba porque hay muchas chinas que tienen como punta de lanza el eléctrico y ahí se juntan dos factores, ¿no? Un poco la duda sobre las marcas chinas y la duda sobre el eléctrico. Entonces como que la adopción no sé si va a ser tan rápida. Lo iremos viendo. El argentino para mí es un early adopter de todo. Y veamos, nuevamente, creo que acá va a haber de las empresas legacy, que son las tradicionales, un crecimiento en su oferta de productos eléctricos. Audi ahora empieza a tener una gama más completa. Y nuevamente vamos a tener distintos segmentos. Vas a tener el tipo que compra Audi y el tipo que te compra un eléctrico de 23.000 dólares. Un quid. Claro. El tipo que lo usa porque vive en Bahía Blanca, nosotros tenemos funciones en Bahía Blanca, y va a Buenos Aires, y el tipo que lo usa para el Uber en la ciudad de Buenos Aires, digamos, estamos hablando de un mercado de 600.000 autos, por lo tanto, o 650.000, o iremos a 1.000.000 si las cosas siguen bien. Van a empezar a aparecer un montón de cosas, y entre ellos el ingreso de marcas chinas, que va a generar un cambio importante en la dinámica, que ya lo está generando. Digamos, las marcas chinas han venido creciendo pero la buena noticia para mí, en un mercado que crece, hay un escenario para que todos ganen. Y para que finalmente el cliente pueda elegir. Eso es lo mejor, que tengan todas las opciones posibles y que puedas elegir. ¿Cómo se hace para que... Pero independientemente de esto, lo que no podemos no pensar, de cierta forma como sector, pero especialmente en la política pública, es, che, ¿qué va a pasar cuando estemos acá? Cuando estemos acá, estoy diciendo cuando todos los autos sean autónomos. Ya, es algo que tenés que empezar a pensar. Porque vos, por ejemplo, vos te vas a poner a hacer una mega obra de infraestructura en una ciudad, con un mega gigante estacionamiento, con una obra que te tarda 10 años hacerla, estoy exagerando, entre la planificación, la ejecución y que la terminás. ¿Y si cambió totalmente esto en 10 años? ¿Hice todo esto al pedo? Entonces, lo que digo es, algunos puede ser son 25, otros 15, otros 10, otros 20. Pero va a pasar esto. Entonces, esto no está en la conversación pública. Por eso también yo estoy empezando a hablar de esto, plantearlo.
Bueno, pero lo bueno es que podemos ver el diario de mañana, ¿no? Con lo que pasa en el primer mundo, de cómo van adaptándose a ciudades, y creo que es una enseñanza que podemos tomar, ¿no? Es cierto, pero si durante 10 años no miras nada y no haces nada, de golpe te va a agarrar el cambio y dijiste, che, desperdiciaste los 10 años anteriores, que hiciste cosas que no te servían para nada y no había que hacer. Mm. ¿Vos querés preguntar? Sí, ¿cómo se hace para bajar el precio de los autos? Ya sé que hay impuestos, entiendo que el gobierno, bueno, obviamente abrió un poquito más las puertas y eso se traduce en los números, no lo digo yo, no es una opinión mía, los números hablan por sí solos, pero la gente me sigue diciendo, che, sacaron impuestos, no bajaron los precios. La inflación desacelera, no bajaron los precios. Ya sé que hay impuestos, pero ¿cómo se hace vos que estás ahí metido en la En los cocina? autos que les bajaron impuestos internos, bajaron los precios. En los autos que vienen en la cuota de 50.000 autos híbridos, enchufables, híbridos o eléctricos, van a venir a precios mucho más económicos. Y ahí vas a tener autos de Ford, de Toyota, de BYD, de Chery, etc. Los autos en Argentina tienen un alto componente impositivo. Es así. Vos traes un auto extra zona, tiene 35% de impuesto de importación, 21% de IVA. 20% anticipo de IVA, te lo saco, pero en el flujo de caja te da 2.5% de anticipo de ingresos brutos, 6% de anticipo de ganancias, el flete, los costos aduaneros, el flete interno, bla, bla, bla. Te compraste un auto vos y Perdón, uno al Estado. y el impuesto interno. Depende el rango del auto. No, el componente impositivo que tenemos es gigante. El gobierno actual lo viene reduciendo. Está dentro de este marco de política de restricción fiscal. Digamos, no va a pasar de un día para el otro la baja de precios mientras tengamos estos impuestos. ¿Y crees que es imposible sacar esos impuestos? Porque yo te lo digo como ciudadano común que digo, todo bien, o sea, entiendo que obviamente está bueno recaudar, está bueno tener ese colchón fiscal o como se diga, pero también decís, loco, yo me quiero comprar un auto y me acuerdo que en mi época el auto base de entrada eran $10.000 y hoy están $20.000. Bueno, primero, no es un colchón fiscal. Digamos, tenemos que saber que Argentina es un alcohólico fiscal y va a tener que pasar muchos años de AA. abstinencia para que salgamos de eso y que el mundo nos crea y que nosotros lo creamos. Entonces, es algo súper sensible y súper importante. Donde aparte, en el proceso de baja de impuestos, te compite, que no es lo mismo, pero las retenciones, prioridad número 1, impuesto al cheque, prioridad número 2, y después te va siguiendo, pero no está descalzado el mundo automotriz de todas las otras realidades. Punto 1. Punto 2, los $10.000 de hace 20 años tuyos no son los mismos $10.000 de hoy. También los autos también salen más caros respecto a hace 30 años en otras partes del mundo. Pero sí, los autos en Argentina no son baratos. Obviamente ahora se devaluó el dólar 10%, muchos de los autos valen 10% menos. De hecho, cuando pasa esto, aumenta la venta de autos, ¿eh? Aumenta el dólar un poquito, aumenta Sí, la venta de obvio, autos. obviamente, claro. Es medio automático. Y finalmente es parte del problema de Argentina. No son solo los autos, también la tele. Sí, bueno. También es el celular que ahora bajaron, pero igual. Es consecuencia de esto de Argentina, es un país súper cerrada. Y súper cerrado porque tiene aranceles de importación gigantes, que es un 35%. Y después hay otro tema que lo agrava, que es la falta de financiamiento, que es parte de lo que creo que va a empujar el crecimiento del mercado en los próximos años, que aparezca financiamiento. No solo es una buena cantidad de dólares, que tengan que estar 20, 25, 30, 40 mil dólares en un auto, que tengas que gastes, sino que en la mayoría de los países del mundo vos pagas una cuota. Acá tenés que ir con la platita uno arriba del otro, porque no había financiamiento, o el que había era muy incierto, entonces la gente no se animaba a tomar. Mientras que ustedes fueron gobierno, ¿pensaron en sacar los impuestos? Estos impuestos al lujo, como se mencionó en un momento, que el Corolla entraba en el lujo y no era lujo. Mirá, nosotros trabajamos fuertemente como gobierno para equilibrar para que no tengamos déficit fiscal en un proceso de baja de impuestos paulatino de la economía en general. No me acuerdo con el tema de impuestos internos cómo lo trabajamos nosotros. La verdad que, digamos, si bien todo el sector no estaba en esa área, yo creo que algo hicimos, pero no me acuerdo. Pero
el problema es bastante estructural, no es una cuestión de un gobierno. Es una cuestión de que el gobierno argentino, que ha sido un gastador serial, los gobiernos municipales, los provinciales y los nacionales, la forma de financiar esto es subiendo los impuestos constantemente a todo. Entonces Argentina tiene uno de los niveles impositivos más grandes del mundo. Para resolver esto estructuralmente, se empieza con que el Estado no sea un gastador serial, y a partir de ahí vos tenés la posibilidad de ir bajando los distintos impuestos de la economía. Entonces decís que, por lo que vos decís, infiero que estás validando de alguna manera el proceso que se está llevando a cabo en este gobierno, que es un poco de achicar 100%. hablaste de Sturzenegger, digo, es básicamente eso. 100%. Bien, hablamos un poco del futuro, pero te quiero llevar un toque al pasado. Así que básicamente te quiero pasar elegí una de estas revistas y decime un auto que te llame la atención, de las tapas históricas de Volkswagen en Autotest. Por supuesto, Dietrich está muy asociado a lo que tiene que ver con la marca alemana. Entonces, vamos a elegir una de la colección que tenemos acá en la redacción, en donde está el estudio, está también la redacción acá en Barracas. Y tenemos ahí Golf, tenemos de todo, Passat. Ok, nuevo Gol. Muy bien. Y ese, el volumen, ¿no? No, fue mi primer 0 kilómetro. Un Gol 1.8 gris que nos compramos con mi hermano. Nos compramos un Gol y una Saveiro juntos. Teníamos un negocio de motos. La Saveiro era para, con un tráiler y 2 motos en la caja, ir recorriendo todo el país vendiendo las motos y buscando concesionarios. Y bueno, y el Gol era un Gol que tenía espejos eléctricos, 92 creo, espejos eléctricos, vidrios eléctricos, que en ese momento era wow, pero no tenía aire acondicionado. La Saveiro tampoco, así que recién mi primer auto con aire acondicionado vino después. Así que por eso elijo el Gol. Obviamente ha sido un ícono de Volkswagen durante mucho tiempo, el auto de mayor ventas, pero tiene ese componente emocional. Y como empresario, de los que viste, ¿cuál elegís? Y ahí... Falta Amarok ahí. Sí, No, puede ser. en la revista. Claro, sí, tal cual. Decidimos ir bien atrás en el tiempo. Ahí como empresario... en lo que es nuestro negocio, digamos, nosotros tenemos por un lado una relación muy larga con todas las marcas, de muchos años. Con Volkswagen somos conocidos desde el año 79, con Ford desde el 91. Y tenemos una relación muy larga con nuestros clientes. Digamos, nosotros somos una empresa que vive de clientes satisfechos. Entonces, lógicamente, buenos productos, pero es mucho más que buenos productos. Buen servicio. Buen servicio, es estar cuando el cliente tiene un problema, es cumplir la palabra, etcétera, etcétera. Entonces, digamos, obviamente hay un corazón muy grande por Volkswagen y por Ford, por todos esos años, pero el auto no deja de ser para mí una cuestión emocional también. Veo acá un Golf y tuve un Golf GTI blanco y mi hermano tenía uno negro, de esos alemanes. El 4. MK4. 2 puertas, creo, coupé, si no me equivoco, estoy casi seguro. Lo vendí antes de tener mi primer hijo, en el 2001, porque ya ahí... Te faltaban 2 puertas. Pero nada, recuerdo un Explorer Bordeaux que tuve, también espectacular. Bueno, las camionetas, las Amarok, las Ranger. Yo ahora tengo en el sur una Ranger. Me encanta la Amarok V6. Para mí es un tremendo... Y en estas rutas, las camionetas, ¿no? Estas camionetas son mucho más seguras, tienen potencia para pasar, pero nada, recuerdo, digamos, mi vida está muy marcada por los distintos autos que fui teniendo, y en una familia súper fierrera, porque no solo vendemos autos, sino que nos apasionan los autos. Mi viejo corrió en autos. Mi hermana se casó con Cochito López, corredor de autos, y mi sobrino León López corre en autos. Entonces también se cruzan eso. Cocho López es concuñado con no sé, el suegro de mi hermana, Connie. Y fue, digamos, mi vida, mi recuerdo es ir a la concesionaria, es los primeros viajes afuera, ir a las concesionarias a ver autos. Hoy yo viajo y voy viendo autos todo el tiempo. A mis hijos les digo, che, ¿ustedes ven autos? No. Pero yo voy viendo autos,
qué tipo de autos hay en ese país. Me parece re loco un tipo como vos que está tan relacionado desde siempre con los autos por el negocio y por la pasión que te generan, que tengas tan incorporado y veas tan a bien lo eléctrico, ¿no? Porque no es habitual. O sea, por lo general tienen cierto rechazo o lo ven medio marginal de costado, tipos que ya están metidos en el auto desde tanto tiempo, ¿no? Mira, yo estuve usando un Mustang E-Match. Es cierto que es uno de los eléctricos tope de gama, ¿no? Pero te vuela la cabeza. Yo soy súper tecnológico también, ¿viste? Y el auto pasa a ser como una ampliación de tu iPhone. La aceleración que tiene, las configuraciones. Y nuevamente, no creo que a mi viejo lo subas nunca a un eléctrico y me cuesta creer a mi hermano Hernán. Ujú. Pero creo que la gente a medida que los vaya usando eh, para mí a mí me encanta el producto, pero me decís, bueno, también obviamente me sigue gustando un auto y que tenga cambios ¿Ya tenés eléctrico vos? no, que tenga cambios a levas y ir tirando cambios en el auto. También es cierto que cada vez manejas menos rápido, digamos, antes era distinta la dinámica como manejábamos. Hoy por distintas razones se maneja distinto y yo cambié enormemente mi forma de manejar. Pero nuevamente, mi mirada siempre es, lo bueno es que existan los dos mundos, pero me parece ya casi imposible que en algún futuro no muy lejano todos los autos sean eléctricos. Bien. Muy bien, con esta última reflexión entonces te agradecemos por haberte acercado hasta acá, hasta Barracas, y por el tiempo que, nada, 1 hora y media de charla, Sí. un poco de todo, ¿sí? Así que muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias, Estuvo Guillermo. muy buena charla de todo esto, ¿eh? Muy bien.